Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven, de mí se burlan. Me hacen gestos y dicen: Confiaba en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan, por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte,
y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y, desde ese momento, andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: Quédense aquí, mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo:
Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos, y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y, alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante, se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida, dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto sucedió para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2, que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó:
ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada, y dijo a los que estaban ahí: también ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después, se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y, en aquel momento, cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús, para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, en que fue tasado aquel a quien pusieron precio a algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato los ahí reunidos: ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre
de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. ¿Ha puesto su confianza en Dios? Que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron.
se abrieron los sepulcros, y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos. Porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es proclamado como el bendito que viene en el nombre del Señor, pero se dirige naturalmente a su pasión salvadora. Acompañémoslo también nosotros. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos, en este Domingo de Ramos, en este domingo en que inicia pues esa Semana Mayor, que diríamos en una semana pasaron tantas cosas tremendas. La entrada triunfante, después el debate qué hacer con Jesús, hasta que termina Jesús con su misterio pascual. Jueves, viernes y sábado, domingo, la pasión, muerte y resurrección. Para que podamos acompañar esta semana con un corazón abierto, participando con un deseo de conversión, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya el nombre Domingo de Ramos nos habla de lo que pasó ese domingo. Recordemos que la Semana Santa no es un invento, sino que inmediatamente, ya en el año posterior a las cosas como sucedieron, los cristianos comenzaron a repetir las cosas con ritos, con procesiones, a ver qué había pasado, porque esos hechos, esos acontecimientos no eran cosa común, eran el camino de la salvación del mundo. Sí, Cristo entra, hoy leemos el Evangelio,
donde Jesús también pues entra a Jerusalén, ¿verdad? El Evangelio de San Mateo. Y una cosa es importante porque Jesús entra de forma humilde y naturalmente Jesús entra pues a dar la vida por los demás. Y naturalmente la gente decía, ¿quién es este? Y aunque había citas bíblicas que decían ciertamente que iba a venir el bendito del Señor, la gente está todavía en la ignorancia. Muchos lo aclaman, pero no saben cuál va a ser su victoria. Se van a desilusionar de él cuando vean que fracasa, entre comillas, ante el poder humano. Por eso Isaías nos proporciona una clave, ¿no? Todo lo que le pasó a Cristo no es puro accidente. Él es el siervo escogido de Dios para este sufrimiento, para esta pasión. Y lo mismo dice Pablo, ¿no? Cristo voluntariamente se entregó a esa Semana Santa, a esa cosa tremenda que sucedió, que lo destruyeron físicamente. Cuánto dolor no tuvo él físico y espiritual también. No, él quiso hacerlo. Y en el Evangelio encontramos que Mateo nos va narrando poco a poco la pasión. Es un evangelio que hay que leerlo, hay que vivirlo, hay que participarlo. Diríamos que son tres cosas importantes las que nos ofrece este relato de Mateo. Hay mucha cita bíblica del Antiguo Testamento. Todo lo que le pasó a Jesús ya estaba previsto en el Antiguo Testamento. Que el justo sufriera, que sobre él cayera el peso de nuestros pecados. Segundo, hay gente que es culpable y podía no haber sido culpable. Pilatos. En Mateo se habla de que Pilatos hasta su mujer le avisó, mira, no te metas con ese justo, yo he tenido sueños, pero no. Cuando entran los intereses políticos todo se acaba. Hay que pedir mucho por los políticos, porque actuando políticamente correcto, es decir, buscando intereses de partido, quedar y quedar y quedar, venden su alma hasta el diablo y dejan la verdad. La verdad no se deja, hay que luchar por ella. Y finalmente, hermanos, pues qué importante, porque Cristo se manifiesta como alguien que va muriendo de forma dolorosa, pero también va cumpliendo la voluntad del Padre. Va cumpliendo la voluntad del Padre. Él es el testigo fiel que da testimonio de la voluntad del Padre. Y naturalmente termina diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si ustedes se fijan, ese es el Salmo 24, o 124, perdón, donde Cristo comienza diciendo esto, pero no es que Cristo se desesperó. No, Él no se desesperó, asumió nuestra desesperación, pero el Salmo termina diciendo, te doy gracias, Señor, porque me has salvado. Que sea entonces este libro de la pasión el interés más grande de nuestra vida. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación del Domingo de Ramos nos preguntamos, ¿cuál es nuestra fidelidad a Cristo? La gente de Jerusalén con ramos lo recibió, lo felicitó, bendito el que viene. El viernes ya lo estaban entregando, pidiendo su muerte. Somos variables, decimos sí y de luego no a Dios. Traicionamos a Dios nosotros. Todos ellos ya murieron, pero estamos tú y yo, que decimos sí, alabado el que viene en el nombre del Señor, bendito, pero después decimos crucifícalo. Y en segundo lugar, cuando nos toca defender, hermanos, la verdad y la justicia, ¿no será que nos lavamos las manos como hizo Pilatos? Él dejó un testimonio legal. Hoy día todo es legalmente hecho, amparo contra amparo, con sobreamparo. En el fondo la justicia no existe. Son procedimientos injustos, manoseos de leyes. Pilatos se lavó las manos, como quien dice no tengo nada que ver, que quede escrito por favor, secretario. ¿Será que nosotros también nos lavamos las manos de lo que es bueno, para terminar haciendo lo que conviene, aunque sea malo? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que entra triunfante a Jerusalén y le decimos, oh Cristo, cuánta esperanza en ti para que les trajera la salvación y cuánto error, porque tu salvación no era una salvación material, una salvación política, una salvación
de un momento, era la salvación eterna, mediante la conversión del corazón. Haz que nosotros no seamos variables y comencemos acogiéndote y recibiéndote y después sacándote de nuestro corazón, sino permanezcamos siempre fieles a ti. Entra, ya no en Jerusalén, sino en nuestro corazón y cámbialo, para que podamos acompañarte en todo tu misterio pascual. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, el Salmo, por lo menos el que está puesto para la misa, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Corrijo porque dije Salmo 124. Es el Salmo 27. El Salmo 27. Si ustedes lo leen, comienza con ese grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero termina el Salmo diciendo: contaré tu fama a mis hermanos. Fieles alaben al Señor porque el Señor me ayudó. O sea, Cristo no murió desesperado en la cruz. Asumió el dolor humano de este Salmo, porque el que lo hizo estaba sufriendo, pero también Cristo pone su alma, pone su vida en la mano de Dios, que al tercer día levantará. Pensemos en ese proceso que sufrió Cristo, tanto el proceso judío como el proceso romano, viciadísimos los dos, y pidamos que reine la verdad y la justicia. Digamos una vez más: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción queremos ponernos a participar de la Semana Santa. Ir a la bendición de los ramos, tener los ramos. Los ramos no son un amuleto que se pone para cuando truena, pero bueno, son objetos benditos. Hay que respetarlos. Hermanos, ir a la procesión de ramos y dejar que Cristo entre en el corazón, porque Jerusalén ya no existe, o existe pero ya es una ciudad poco cristiana. En segundo lugar, estar atentos a toda la semana, ¿no? Lo importante es el Viernes Santo porque voy a cargar la procesión. No. Toda la semana está iluminada por la palabra de Dios. Escuchemos esta palabra y tengámosla presente para tener entonces parte activa en lo que pasó en la Semana Mayor. Que nosotros tengamos entonces la compañía de María Santísima. Ella vivió la primera Semana Santa de manera terrible. Vio cómo su hijo iba de la fama del Domingo de Ramos al martirio del Viernes Santo, porque la gente es variable. No somos fieles a la verdad. Ella acompaña siempre. Que esta semana nos traiga muchas bendiciones. Por eso le decimos: oh María, Madre de los pecadores, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.